Bueno, José, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en Casa. Por favor, gracias a vos, Mauro, y un placer, el placer es mío. Un placer, un honor tenerte acá en esta charla. Voy a estar hablando con el escritor José Salem de, bueno, un libro que a mí me gustó mucho, lo recomiendo, Donde la vida nos lleva, publicado por Paradiso Ediciones. De paso, le mando un beso grande a Natalia, que bueno, llegué a vos a través de ella, ¿no? Exactamente. Natalia Viniz. Eso va de los dos. Sí, un beso grande. José, bueno, antes de hablar un poquito del libro, siempre me gusta arrancar un poquito por los primeros textos que uno leyó cuando era chico, pero me Bien, gustaría hablar con vos de cuáles fueron los primeros autores o textos que a vos te marcaron, que fueron importantes en tu desarrollo. bien. ¿De chicos o Un de o poquito más ya? centrado, un poquito más centrado, sí. Un poquito más centrado. Claro, sí. Mirá, sí, sí, sí. A ver, hay muchos, obviamente, ¿no? Y por suerte cada vez nos siguen marcando más. Pero si tuviera que elegir uno, creo que empezaría por Pedro Páramo de Rulfo, ¿no? Sí. Eh, es un libro que me partió la cabeza, es decir, ¿por qué me parece por ahí, por qué lo elijo, ¿no? O sea, hay muchos que podría elegir, pero es un libro que a mí particularmente me abrió la cabeza en el sentido de que descubrí la fantasía en la literatura, ¿no? La fantasía desde el punto de vista de que las cosas se pueden ver desde un punto de vista más concreto, real, o desde un punto de vista fantástico, ¿no? Y que ambas se mezclaban y, bueno, como que eran las dos caras de la misma moneda, ¿no? Se me mezclaba fantasía y realidad y me pareció mágico. Bueno, ahora cuando hablemos después de tu libro, de tu libro de cuentos, hay mucho de eso, ¿no? Digo, hay mucho de eso en la fantasía, por ahí Sí, sí, o de lo fantástico, ¿no? Lo fantástico en sí. cosas de la vida cotidiana. Pero bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso. Y además de, bueno, de Rulfo y Pedro Páramo, ¿qué más? Sí, después, a ver, también te podré decir a Pessoa, Fernando Pessoa, me gusta todo él, pero hay un libro que es un libro de poemas, pero es poema en prosa, ¿no? Que se llama El Guardiano, el Guardador de Rebaños, que también es un libro que él, por lo que tengo entendido, lo escribió de un tiro, y es una especie de pequeño manual de filosofía simple, pero de una belleza increíble, ¿no? Y después, bueno, hay muchísimos más, toda la obra de Saramago, de punta a punta. Bueno, Dostoyevsky, los rusos los leí bastante joven y Dostoyevsky para mí, los hermanos Karamazov está ahí arriba. Y bueno, y viniendo un poco más a los actuales, te diría, bueno, de todo Kundera también, me gustan mucho los escritores. No se Eh, escucha, ¿eh? eh, Se sí, traba te un decía, poquito. Milan Kundera y sí, después. sí, y en general hay muchos escritores de Europa Oriental, como eh, Adam Bodor, Peter Nadas, Danilo Kiss, etcétera, ¿no? Después también de los actuales me gusta mucho la polaca Tokarczuk, que fue premiada con el Nobel. Sí. Y hay, bueno, me parece maravilloso también, no tiene nada que ver con Páramo, con Rulfo, pero también hay mucho de fantasía, mucho de magia. Y también te podría decir, como actual, bueno, hay un austríaco, Zetaler, que lo descubrí hace poco y es maravilloso, ¿sí? Y, y bueno, yendo a Argentina, Te iba a preguntar justo algún argentino. sí, sí. Lo que pasa es que uno empieza por ahí, por lo otro, porque los argentinos es como que hay un código, no sé, son como la base. Bueno, obviamente, además está decir Borges con el Aleph, Cortázar con el bestiario y sobre todo Casa Tomada. Después me gusta mucho Selva Almada, ¿sí? He leído el viento que arrasa, me parece algo magnífico. De esa trilogía, todo es lindo, pero el viento que arrasa es una maravilla, ¿no? Librazo, un librazo. ¿Eh? Un librazo, ese fue un librazo Sí, por Mar Dulce. sí. Sí, no recordaba la editora. José, Bueno, podría. Sí, y después, bueno, ¿en qué momento llega la escritura a tu vida? Para por ahí la persona que no te conoce o que te va a conocer a través de la entrevista, vos sos bien, abogado. Y, exactamente. y algo que bueno,
cuando leí un poquito más de vos, ¿no? Y leí el libro, te iba a preguntar, digo, y te lo voy a preguntar ahora, eh, Por favor. ¿qué te dio la abogacía a vos para, digamos, qué tomas de la abogacía para escribir? A ver, bueno, yo creo que la abogacía me dio una especie de, digamos, el abogado debe ser creativo, en realidad en toda la vida hay que ser creativo porque si no es un embole, ¿no? En la pareja, en la vida hay que ser creativo, pero bueno, digamos, como abogado uno debe escribir mucho, ¿no? Uno redacta constantemente, por supuesto, no es lo mismo redactar un contrato, una demanda que hacer literatura, ¿no? Pero eso por un lado, y después sí me dio mucha experiencia. A ver, uno, digamos, así como el psicólogo se encuentra con un montón de cuestiones personales, de gente que le cuenta, el taxista también, con perdón de los psicólogos, ¿no? Bueno, nosotros también, el abogado trabaja en general con el conflicto. Y esa beta creo que me ha resultado muy rica, ¿no? Ver el conflicto humano, el enfrentamiento, por qué se llega al conflicto y todo eso, y creo que eso, bueno, y se ven otras cosas que escribí, no tanto por ahí en esto. Bueno, y esto que sí es muy interesante, ¿no? Porque muchos abogados, cuando uno habla por ahí, gente que conoce, también, ¿no? Es como que se molestan con eso de terminar siendo el psicólogo a veces de los clientes. Es un Sí, dato para, es un tema para hablar en otro momento. sí. Hablando puntualmente de dónde la vida nos lleva. Primero, ¿cómo surge el nombre? El nombre, mira, yo escribí esta serie de relatos en distintos tiempos, muchos tienen 10 años o más, una gran parte, después fueron apareciendo otros como cosa independiente. Y el nombre en un momento me apareció, ¿sí? Cuando reuní los relatos, cuando los seleccioné, me di cuenta que había una cosa como que la vida, digamos, había como una bifurcación, ¿no? Y como que había opciones de caminos, como siempre las hay, y el personaje tomaba por uno que seguramente o probablemente era el más impensado. Y primero me resistí, porque digo, donde la vida nos lleva, parece como que el personaje o el sujeto es un sujeto pasivo, ¿no? Como si Claro, la que no vida nos tiene decisión. llevara. Claro. Claro, y eso me molestaba un poco, porque no es mi idea de la vida, ¿sí? Yo creo que uno es responsable, artífice de lo que, de casi todo lo que nos pasa, lo bueno y lo malo. Entonces me tocaba un poquito, ¿no? Eso, pero después, no sé, lo encontré, me gustó y me pareció que era representativo de lo que está en el libro, ¿no? Que la vida no, te va llevando de alguna manera. Y esto, bueno, cuando hablabas de que tuviste que seleccionar, te imagino una persona con muchos relatos escritos, entonces tuviste que hacer por ahí un proceso arduo de selección. ¿Buscaste algún criterio en particular para ordenar los textos? No, o sea, en realidad empecé al revés, creo. Empecé a descartar, ¿sí? Cuando hace un año que realmente dije, bueno, voy a ver si publico, ¿sí? O sea, nunca se me había ocurrido, nunca, no era mi meta, no era mi guía. Escribía por una cuestión primero eh, tenía la necesidad de expresarme, después de gusto y ahora de necesidad, ¿no? Porque realmente me fascina. Pero no tenía, cuando tenía que seleccionarlos, lo que hice fue empezar a descartar los que me parecían que no tenía un común denominador con los otros o que iban un poquito más allá. Y me quedaron estos relatos, son 13 relatos, que, bueno, en realidad creo que sí que tienen algo en común, si Sí, para bien mí son todos. los finales o Sí, toques fantásticos que hay son el que sí, yo, o sea, lo que yo vi como un hilo, ¿no? Hay está finales que bien, bien. sorprenden y por ahí la historia arranca muy, digamos, costumbrista, por decirlo de una manera, digo, no, Sí, sí, no sí. raro, y después se va por un final que sorprende. Por eso cuando hablabas Sí, de toques fantásticos, todo, lo noté y me parece que ese era el hilo. Pero bueno, quería hablar con vos y también preguntarte, el libro está dividido en tres sí, colores, o exacto. sí, bueno, azul, rojo y ocre. Así es. ¿Por qué esa selección? Porque, ¿Cómo a es esa ver, mira, división? sí, esta selección la hice justo cuando seleccioné los cuentos para este libro, ¿no? Y yo te diría que podría haber dos niveles de explicación. Por un lado, veo que los relatos, cada cuento,
siento que tiene como una tonalidad, ¿no? Muy sutil, ¿sí? Pero siento que hay como tres grupos distintos, ¿sí? Me costó, fue una elaboración, fue una cuestión también un poco intuitiva, pero me parece que hay como un factor, un común denominador en cada uno de los grupos, ¿sí? Que van para el mismo lado. Sí, por ejemplo, en el color rojo, Sí, noto que hay algunos que son como más violentos, o donde hay más exacto, violencia, ¿no? exacto. Hay uno que me gustó mucho la historia. eh, Sí, Me gustaron, digamos, la verdad que me gustó mucho el libro en general, pero digo, por ejemplo, anoté porque el nombre es largo, a sí, ver si por lo tengo favor, por acá, el de yo lo tengo acá Filomena presente. Vargas o Llueve en todas Ah, partes. sí, Me sí, pareció sí, genial esa historia, que es sí, un cuento corto, pero que tiene exacto. mucha potencia, ¿no? De Filomena Vargas, que tiene el tema con Héctor, con su pareja, un tipo Exacto, violento, sin spoilear, ¿no? Busca un lugar de resguardo donde, bueno, también se complica, ¿no? Eh, exacto. y bueno, quería preguntarte ese tipo de relatos, por ejemplo, eh, ¿cómo nacen? O sea, ¿tuviste una imagen disparadora? ¿Era un tema que te interesaba tocar? Bien, sí, es distinto en cada relato, ¿no? Por ejemplo, el de Filomena Vargas, no me acuerdo cómo nació, no me acuerdo cuál es la génesis. Sí, me acuerdo que está escrito es uno de los más antiguos, 12, 13 años. O sea, bueno, trata un poco el tema de la violencia de género, ¿no? No estaba tan en boga, lamentablemente, digamos, porque hubiera sido mejor que todo apareciera antes o que no existiera directamente, pero ese realmente no recuerdo puntualmente. Ahora sí, otro sí me acuerdo. Por ejemplo, el primero, y Bueno, el no primero sé del por libro me gustó mucho, el que abre el libro. sí. Y también hay algo ahí, ¿no? De una historia de hermanos donde también hay una falta de código hasta de los dos, ¿no? Es que hay mucha violencia. Yo cuando terminé, cuando los reuní, te digo sinceramente, me asusté un poco de mí mismo, de lo que había escrito, porque digo, no puede ser que, digamos, yo no soy un tipo violento. Pero bueno, no, indudablemente yo creo que es la violencia que me molesta de la afuera y bueno, la paso por acá, ¿no? Pero sí, hay algunos que tienen una imagen disparadora, como por ejemplo el primero, la historia de los dos hermanos, que se llama Un nudo en la garganta, que ese fue, en un momento me siento a escribir y había terminado un relato, me disponía a escribir otro, no sabía sobre qué, y se me ocurrió, me acordé de una frase, de una pregunta que me había hecho unos cuantos años atrás, cuando estaba por morir mi papá, que estaba enfermo, y era un hecho que iba a morir en poco tiempo, y yo me pregunté en ese momento, digo, ¿cómo va a ser la vida sin mi viejo? ¿Sí? O sea, obviamente sabía que todo seguía, sí, pero ¿cómo iba a ser sí? Y esa frase me vino a la cabeza en el momento que estaba sentado, y esa fue la frase que me movió a escribir la historia entre estos dos hermanos, ¿no? Porque esa frase está Sí, en el sí, relato, sí, sí. ¿sí? Y bueno, eso fue en ese caso. En otros casos hay una palabra, una imagen, una frase, algo que veo en la calle, una cara, pero normalmente son más bien espontáneos, o sea, me siento a escribir y por ahí, no sé, me aparece la cara de una mujer de 70 años, entonces le empiezo a ver las arrugas, entonces ya describo dos o tres características, sean psicológicas, sean físicas, y ahí empieza como a vivir solo el personaje, ¿no? O a Bueno, veces el personaje... José, parece que Sí. esto estuviera arreglado y no es así, pero me No, diste un no lo... pie a lo que te quería preguntar, ¿no? Sí, Yo lo que veía, lo que noté en tus relatos, que me gustó mucho, hay mucha descripción. Y ahí nombraste sí, justo la palabra descripción, ¿no? Pero se nota que hay mucha descripción muy meticulosa. Entonces uno se sí. sumerge en los relatos y siente como que está ahí viviendo eso, ¿no? Bueno, contá un poquito eso, de dónde nace tanta descripción. ¿Sos meticuloso para describir cada situación, cada lugar, cada persona? Sí, yo creo que soy meticuloso, eso no es una cualidad para escribir, sino que creo que soy meticuloso en todo, ¿no? A veces excesivamente, lo reconozco. Pero bueno, yo creo que la escritura, como cualquier expresión del arte o cualquier expresión en general, tiene que, no sé, a veces la comparo con la pintura, ¿no? Vos me vas a decir qué tiene que ver, pero, viste, la pintura son toques de color, son detalles, o sea, la pintura es
una No, cosa pero cuadrada. es muy interesante lo que decís. Para mí, el tema de la pintura es importante esta comparación que haces vos. Lo mismo que con la música, ¿no? Uno- Exactamente. yo leo muchos relatos, de hecho, muchos relatos de tu libro, los leí en voz alta, y hay una Sí. música, te va Es que llevando. de eso se trata, o sea, para mí cuando escribo hay dos aspectos, además del netamente, digamos, escritural, sí, técnico, que es el color o la imagen y la musicalidad, ¿sí? El color y la imagen, eso va ligado a los detalles, ¿no? Para mí, cuanto más detalles das, en la medida que no sean excesivos y molestos, ¿sí? Que es difícil encontrar equilibrio, yo intento. Cuanto más detalles das, creo que podés permitir que el lector entre en ese escenario, ¿no? Es como, también hay una cuestión de teatral, ¿no? Es decir, desde el punto de vista que más que pensar lo que está leyendo, que se sienta en ese lugar, ¿sí? Bueno, Con esto los que colores. decís, en un nudo de la garganta, uno se siente, el principio es en un bar, bueno, uno se siente que está en el bar, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, está, me parece bárbaro. Y lo Mejor, otro es la musicalidad, ¿eh? No, mejor conseguir eso en mejor. los lectores, ¿no? Eso es lo que busco un poco, me sale así, ¿no? Y lo otro que vos mencionaste, y tampoco hablamos antes de esto ni de nada, como vos dijiste, es el tema de la musicalidad, ¿no? Muchas veces, después de terminar un relato, una novela, lo que sea, la corrección se me hace muy difícil porque más allá de lo que eso le pasa a cualquier persona que escribe, ¿no? Seguramente, más allá de ver que la frase dice lo que yo quiero que diga, a veces la cambio, o la cambio muchas veces por el tema de la musicalidad, ¿no? A Claro, veces opto por una palabra que no es tan precisa, pero hay que hacer una especie de balance a ver si vas más por el significado o por la musicalidad, que es muy importante, porque sí, la sí, escritura sí. es una cuestión estética en definitiva, ¿no? Se nota que hay mucho trabajo en los textos. José, me gustaría, si tenés ahí, bueno, elegiste un fragmento para leer algo del libro. Estoy hablando con José Salem del libro Donde la vida nos lleva. Lo pueden pedir, lo publicó Paradiso Ediciones. Pueden escribirle bueno, la gente de Paradiso en Instagram. Y bueno, y la verdad que se lo súper recomiendo. Un libro de relatos, 13 relatos imperdibles. José, cuando quieras, ¿qué vas a leer? Mira, voy a leer justamente de uno de los relatos que hablamos, el primero, Un nudo en la garganta, la historia entre esos dos hermanos, una historia bastante complicada, ¿no? Complicado. Pero bueno, como es un poco largo, para no aburrirlos, voy a leer unos párrafos que están en el medio del libro, ni el medio del relato, ni el comienzo ni el final. Así que bueno, poniendo foco en uno de los dos hermanos, que es Juan, ¿sí? El otro es Ángel, entonces voy a leer un par de minutos esto. Perfecto. Bueno, arrancó. Entonces, de Un nudo en la garganta. Dice así: poco tiempo después de aquel episodio en la librería, Lucía le pasó a su escritorio un llamado de la comisaría de Chascomús. Sus padres habían tenido un accidente camino a Mar del Plata. El coche en el que viajaban había volcado. El padre murió instantáneamente. La madre fue trasladada al hospital municipal local. Colgó el teléfono. Al salir del despacho, le pidió a Lucía que suspendiera las reuniones previstas para el resto del día. Ella le preguntó si había ocurrido algo grave. Juan no contestó. Desde el auto, entrando en la ruta 2, llamó a Ángel, su hermano. Le dejó el mensaje en el contestador automático que lo atendió. Un único interrogante lo acompañó durante los 100 y pico de kilómetros. ¿Cómo va a ser la vida sin el viejo? Al llegar al pueblo preguntó por el hospital. Péguele derecho hasta que vea la plaza y ahí métale a la izquierda unas 5 o 6 cuadras hasta que se tope con la escuelita. Esa es la calle Lastra, la del hospital. Entonces iba diciendo el lugareño. Juan no lo dejó terminar y arrancó. Trató de recordar las indicaciones, aunque lo único que retumbaba en su cabeza era: ¿cómo va a ser la vida sin el viejo? Casi se lleva por delante a una mujer que cruzaba la calle. Alcanzó a verla cuando ya la tenía encima. Un reflejo de último momento la salvó y lo salvó. Dio un volantazo y continuó. Avanzó un par de cuadras, detuvo el coche. Se miró en el espejo retrovisor. Notó que una lágrima, espesa, corría por su mejilla. Sin apartar la vista de su reflejo, se pegó una cachetada y otra más fuerte aún.
Miró hacia afuera tratando de ubicarse en tiempo y espacio. Un cartel despintado sobre el frente del almacén de la esquina indicaba que estaba en la calle Lastra. Siguió un par de cuadras y, sobre la mano izquierda, apareció el hospital municipal. Cuando vio a su madre en terapia intensiva, se dio cuenta de que la opinión de los médicos no le iba a agregar demasiado. La reconoció gracias al anillo coronado por una enorme piedra colorada que, en la regordeta y pálida mano, lucía como símbolo de resistencia. Juan sabía que los símbolos no eran más que eso. Un policía lo despertó. Se había quedado dormido con la cabeza apoyada en la cama, rozando el brazo de su madre. No quería dejarla. No sabía cuándo llegaría el estremecimiento final y deseaba estar ahí en ese momento, acompañándola para que no se sintiera sola. Siguió al policía a través de un largo pasillo. Escaleras abajo, la oscuridad y la humedad que lo recibieron ambientaban lo más parecido a una tumba que se pudiera imaginar. Más allá de algunos vivos que andaban bajo tierra, aquella morgue era una especie de vestíbulo entumecido que paralizaba hasta la respiración. De antesala, vaya a saber uno de qué. Cuando el policía quitó la sábana blanca, la cara de su padre seguía sonriendo como cuando lo despertaba todas las mañanas para lavarle la cabeza y vestirlo para ir al colegio. Como el día en el que Juan le dio la noticia de que se había recibido de ingeniero. Como cada vez que lo veía llegar o lo despedía. Sonreía como siempre. Fue ante esa visión que Juan comprendió que hay cosas que a ciertas personas la acompañan toda la vida y, aparentemente, aún más allá. Bueno, hasta aquí llegamos. Muy bueno, muy bueno. Lo recomiendo. Donde la vida nos lleva, de José Salem, Paradiso Ediciones, publicó. José, ¿cómo llegaste a la editorial, a Paradiso Ediciones? Mirá, llegué, como te decía antes, tengo escritas varias cosas y nunca pensaba publicar. Me daba como una, ¿viste? Como una especie de, como no era el objetivo, no sé, era como ponerme en bolas adelante del mundo, pese a que no hago autobiografía, ¿no? Pero bueno, era como desnudar el alma, que a veces es más íntima que el cuerpo. Y justamente antes mencionaste a Scott, que lo conocías, uno de los que hizo el comentario del Un libro. amigo, le mando un abrazo a Scott y a Jorge Consiglio, Edgardo Scott, que hicieron la contratapa. Sí, sí, un Un abrazo abrazo, fuerte a dos los dos. grandes amigos. Muy, muy generosos con los comentarios. Pero bueno, a Scott yo lo conocí, la conozco a la mujer mucho de hace tiempo, y luego lo conocí a él. Y bueno, yo sabía que era escritor, obviamente, yo le comenté que yo escribía, pero para adentro. Y él me insistió bastante, me dice, che, mandame algo, dale, quiero ver lo que escribís. Y bueno, en un momento le mandé los relatos el año pasado y un mes y medio, un tiempito después me llamó y me dice, che, tomamos un café, dale, la verdad que me gustaron mucho. Entonces me dijo, la verdad que lo podés presentar, es muy bueno, va. Digo, sí, lo que pasa es que yo no tengo relaciones con el mundo editorial, no conozco, no sé, tenía la fantasía de que, bueno, mandaras lo que mandaras, no, yo qué sé, como que si no eras conocido, no iba a funcionar, y había una cuestión también indudablemente personal, ¿no? Quería, pero me daba no sé qué exponer lo que yo había escrito. Y bueno, y entonces él me dijo, mira, yo te puedo, si querés te recomiendo, no recomendarte a vos, pero sí te digo qué editoriales pueden tener esta línea editorial, ¿no? Y me habló de Paradiso y otra más. Así que bueno, lo mandé y un tiempito después, un mes y medio, 2 meses después, bueno, me dijeron que lo querían publicar. Así que bueno, yo chocho, fascinado, después No, y del es muy miedo buena la escénico. calidad del libro objeto también, ¿no? Es muy buena la calidad. Me gusta mucho, la verdad que me gustó mucho cómo quedó la gente de Paradiso, Adriana, realmente un trato, una calidez para una persona como yo, además que es totalmente virgen en esto, ¿viste? Realmente me sentí, todo el proceso fue muy, muy agradable, para nada traumático. No, es muy bueno. ¿Y qué te hizo hacer ese clic para decir, bueno, quiero publicar? Yo, en realidad, yo le echo la responsabilidad a Scott, pero porque Claro. él me dijo, Por ahí con él necesitabas, ¿no? Ese empujón. sí, sí, exacto. Bueno, por eso yo también le comenté lo que hacía. Es que llegó un momento en que, digamos, tenía bastantes cosas escritas, no sabía ni si eran buenas o malas o mediocres,
porque otra característica es que no se la había dado a leer a nadie, digamos, ni a mis amigos, tengo amigos que aman la lectura y que por ahí podría ser una opinión muy calificada para mí al menos, y no. Pero llegó un momento que tenía tanto y digo, ¿y por qué no? ¿Sí? No sé, y además cuando la escritura empezó a ser una necesidad, ¿sí? Porque realmente yo la califico desde hace un tiempito como tal, y escribo todos los días, aunque sea un rato, a partir de ahí dije, bueno, ¿y por qué no? Y ahí apareció Edgardo, Scott, y bueno, y el comentario, la charla, y bueno, y acá estoy, Bueno, hablando es contigo. el puntapié para seguir publicando. ¿Sabes que veía, bueno, acá cuando, digamos, cuando leí el libro, ¿no? También hay un poco una mini bio tuya, y dice, ha escrito novelas, relatos y poesía en castellano y en francés. O sea, tenés Sí. mucho material ahí dando vueltas, ¿no? Que en un futuro por ahí alguno puede salir a la luz también. Es probable, sí. La verdad que no mandé nada a ningún lado todavía. Lo único que mandé es Bueno, pero Sí, hay que, tengo. primero está bueno que haga el recorrido también este libro, Total. Sí. pero bueno, está bueno saber eso, ¿no? Que tenés material, nunca se sabe si puede surgir otra cosa. José, para finalizar, quería preguntar si estás con algún proyecto actual de escritura, en qué estás trabajando ahora. Sí, mira, estoy con dos cosas a la vez. O sea, tengo varios proyectos, pero ya me estoy decidiendo por una que es la que está más avanzada, ¿no? Pero a veces me pasa que voy por un lado y después retomo la otra. Eso es una historia de un chico de 6 7 años que vive en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, en una ciudad chica de la provincia de Buenos Aires, y tiene el síndrome de Tourette, ¿sí? Que el síndrome de Tourette se caracteriza sobre todo por los tics, pero tics muy marcados, ¿no? A veces va con otras patologías asociadas, pero en este caso tiene esa patología. Y cuando él se da cuenta de lo que le pasa, de esa necesidad que le imponen esos tics muy marcados, se angustia mucho porque él no quiere que los demás se da cuenta que él solo le pasa, ¿no? Y entonces trata de ocultarlo incluso respecto de sus padres. Entonces todo. Y Ahí, después, de momento, sí. se había cortado el audio justo, ahí volvió. No, en un momento sí, los padres obviamente se dan cuenta de lo que está pasando y bueno, es un poco la vivencia del chico contada desde sus 40 y pico de años, o sea, ya cuando es adulto, el adulto se enfrenta a una situación traumática y es como que vuelven esos tics, entonces empieza a recordar lo que fueron sus 6 7 8 9 años y además de qué manera logra finalmente salir, porque finalmente el síndrome de Tourette uno termina saliendo, más allá del tratamiento que haga, pero bueno, encuentro una manera como Es una bastante novela. novedosa para salir. Es una novela, sí, es una novela. Sí, sí, en realidad estoy escribiendo más novela que cuento, sí. Y ya la tenés como avanzada. La tengo muy avanzada, sí, exactamente. Y después, bueno, tengo otra que está menos avanzada, que es la historia de los empleados de una fábrica, cada uno por su lado, y después en fin, las peripecias que tienen que pasar, pero bueno, ya será para otra vez. José, la verdad que fue un placer, bueno, conocerte, charlar, y bueno, tu libro también me El gustó gusto es mucho. mío. Fue un honor tenerte acá en Entrevidas. Muchas Por gracias, favor, muchísimas gracias. por favor. Te agradezco mucho a vos por la invitación. Te mando un abrazo grande y seguramente cuando estés por acá por Argentina, ahora estás en Francia, estaremos seguramente. Estoy desesperado por ir allá a ver mis afectos y mi país. ¿Ok? Un abrazo grande. Igualmente, muchas Gracias, gracias. José. Chao, chao. No, hasta luego. Chau, chau.